La agenda política en Fórmula. Las 8 de la mañana con 4 minutos, 8:04 es el tiempo del centro del país. Ya está con nosotros Fernando Ávila para que nos ayude a entender lo que está en la arena política. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Jaime. Buenos días a todos los amigos del auditorio. ¿Cómo has estado? Bien, muy bien. Oye, hay temas importantes sobre fiscalización, dineros. ¿Qué está pasando? ¿En qué estamos y hacia dónde vamos? Fíjate que es muy importante porque finalmente en estas elecciones, a comparación de lo que sucedía en años anteriores, se está poniendo mucho cuidado respecto de cómo se respetan los topes de gastos de campaña establecidos en la propia ley. Recordemos que este es un principio de equidad básica. Si hacemos un poquito de historia, hace algunos procesos electorales, 20, 30 años, era muy complicado, primero, que todos los contendientes a una elección estuvieran regulados o por lo menos se estuviera considerando exactamente cuánto podían gastar y que realmente no se pasaran de este tope, inclusive lo que era el propio financiamiento público que se tenían los partidos políticos. Hoy todo esto ha cambiado, afortunadamente, porque es un principio, insisto, que permite una equidad en la contienda, que nos permite que todos los que están participando, llámese candidatos a gobernador, a diputados locales, a presidentes municipales, diputados federales, incluso en las elecciones de presidente de la República, tengan las mismas reglas del juego en términos de lo que son los dineros precisamente, cuánto pueden gastar, de dónde pueden obtener estos recursos y lo más importante, qué pasa si se exceden de estos topes de gastos de campaña. Anteriormente, por ejemplo, en las elecciones, si alguien excedía los topes de gasto de campaña una vez que estos se establecieron, se fiscalizaba prácticamente hasta un año después de que terminaba la elección. Y eso evidentemente provocaba que muchos de quienes eventualmente hubieran superado este tope, estuvieran ya en funciones prácticamente de la posición que habían ganado y no había más que multar al partido político y se convertía en un negocio de alguna suerte redituable, sí. Arriesgarse a... Violas la ley, no pasa nada, gobiernas, sí, me pasé un poquitito. Una multa, bueno, no pasa absolutamente nada. Hoy, afortunadamente, también esto ha cambiado. Una de las de los puntos o de los elementos que pueden provocar la anulación de la elección es rebasar el tope de gastos de campaña hasta por 5%. Es condicionante de... Es una condicionante o una posibilidad de nulidad de la elección o de la cancelación de la elección, y esto es muy, muy significativo. Ahora, ¿en qué estamos o qué es lo que sucede? Hay que entender, por ejemplo, el caso de diputados federales, que es un elemento que va a tener todo el país, en todo el país se vota por diputados federales. El tope de gastos de campaña es de 1.200.000 pesos, 1.260.000 pesos, y bueno, evidentemente todos los candidatos tienen que estar en esta regla. En este proceso electoral, por ejemplo, es un elemento importante, hay 22 candidatos independientes a diputados federales. Esto también es un elemento importante, innovador de la reforma política, en donde tienen que respetar estos topes, por supuesto. Sin embargo, en el caso de las elecciones locales, también recordemos que en este año hay 17 procesos electorales locales. Esto significa en 17 estados de la República Mexicana estarán eligiéndose eventualmente gobernador, lo sabemos, en 9 entidades, se estarán eligiendo diputados locales, presidentes municipales, y esto también lleva una carga adicional respecto de esta fiscalización que tiene que hacer el propio Instituto Nacional Electoral, porque así lo establecen ya las nuevas reglas del juego, pero también el cómo se establecen los topes de gastos de campaña para estos candidatos, y es significativo porque, démonos una idea, en el caso de Jalisco, por ejemplo, que van a elegir gobernador, el tope de gastos de campaña para gobernador en Jalisco es de alrededor de 93 millones de pesos. En Baja California Sur, que también se va a elegir gobernador, el tope de gastos de campaña es de 11 millones de pesos. Entonces, evidentemente hay una variante o una variable importante, tomando en cuenta, por supuesto, el tamaño del estado, el número de personas. Simplemente en el propio Jalisco, otra vez tomando el ejemplo, para presidentes municipales hay topes de gasto de campaña que van desde 67,000 pesos para municipios evidentemente pequeños o 5,5 millones para el caso de Guadalajara. Oye, Arturo, es que leí lo de Arturo. Oye, Fernando, también es bien importante, y como bien lo comentas, esto ya va a tener una trascendencia al interior de la elección. ¿Tú ves en el espíritu de los políticos ya no querer pasar esta delgadísima línea? Sí. Porque antes era, como lo comentas, la paso, no pasa nada, me multan, pero pues yo gobierno. Sin duda alguna. ¿Ves ese espíritu ya? Sin duda alguna. Se va creando, y es mucho lo que hemos también llegado a platicar en el espacio, es ir creando una nueva cultura política, no solo entre los ciudadanos, sino por supuesto también entre los distintos contendientes o protagonistas políticos. Sin duda alguna, cada vez se va generando más, primero, un poco a fuerza de lo que puede ser evidentemente la sanción, que te anulen la elección no es negocio rentable, y esto poco a poco irá cambiando precisamente esta cultura, y yo sí percibo que haya una intencionalidad de ir respetando estos elementos
momentos, insisto, primero a partir de lo que puede ser el castigo propiamente, pensemos en situaciones ordinarias. El cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad en el coche es un elemento que nos protege a nosotros al estar manejando. Antes, o por lo menos durante en algunos periodos, parecía que no era tan significativo, no pasaba nada si no lo traías. Se establece como tal y se fiscaliza o se observa mucho por parte de la autoridad quién trae un cinturón de seguridad. Todos nos empezamos a acostumbrar por el castigo y hoy por hoy ya es una cultura de protección en donde evidentemente nos sirve, y ese es un poco la analogía que podríamos hacer en el caso de los partidos políticos o los candidatos. Pues ojalá el mensaje les funcione y llegue. Oye, Fernando, estamos platicando con Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Fernando, un tema que yo creo que valdría la pena mucho tocar, y hoy que estamos en el pleno día mundial del internet, son las redes sociales. ¿Ahí qué pasa? ¿En dónde está México? Porque en el mundo han sido piedra angular en algunas decisiones políticas. Sin duda alguna, en el mundo el uso del internet y particularmente las redes sociales ha convertido en un elemento medular para el triunfo de algunos de los candidatos. En el caso de Barack Obama, por ejemplo, es clarísimo el uso que tuvo las redes sociales y cómo influyeron estos en lograr su victoria. Países como Francia, Inglaterra están en esta misma dinámica. México se empieza a sumar. Hace poco se presentaba un estudio por parte de algunos expertos en donde, por ejemplo, candidatos que tienen mucho más followers son los que al final ganan las elecciones. Hay casos emblemáticos en Chiapas, por ejemplo, Obama, Jalisco. Lo que pasó con Obama el en tema de Obama Unidos, que mencionábamos, por supuesto, que es quizá el más claro o el más relevante. Y en ese sentido, en México, por ejemplo, todavía estamos empezando con ese proceso. Las redes sociales como tal, el propio uso del internet no está del todo regulado en nuestra norma electoral. Habría que preguntarse si vale la pena o no regularlo, como señalamos. Sí. Lo importante aquí es que en este momento no está del todo claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer, cómo un candidato puede usar su red social personal y en qué por ejemplo, esquemas, ¿no? Yo tengo el Twitter y ahí luego hay ocasiones que me llegan mensajes de personas que ni sigo y son mensajes de políticos, pues. Por supuesto, porque hay evidentemente, o el retuiteo o la promoción que está haciendo, que aquí también es importante, porque en el caso de la promoción que se hace, esto tiene un costo, evidentemente. Es lo que te iba a decir, ¿y quién lo fiscaliza? O vaya, ¿quién dice, oye, me gasté, aquí hay una factura de una promoción en las redes? Ajá. En nuestro caso es importante, y sobre todo porque, por ejemplo, en esta elección, todavía no lo dimensionamos tanto, pero en esta elección estamos hablando de que cerca de los 85 millones de potenciales votantes, de acuerdo al padrón electoral, de estos 1.200.000 son jóvenes que van a votar por primera vez. ¿Y por qué nos referimos a ello? Porque evidentemente son quienes más uso de las redes tienen. Un tercio del electorado es menor de 33 años, lo cual también implica que tendrán seguramente un mayor uso de la propia tecnología. Pues, Fernando, vamos a estar muy al pendiente. Eso es un gran tema. A ver si la próxima semana podemos tocar. Encantados. Gracias, Fernando Ávila.